Ya, ahora sí, estoy grabando porque se me había ido eso, así que ahora voy nuevamente a la diapositiva. Ya, le decía entonces que generalmente todos los libros de la Biblia, en los primeros versículos, nos explican más o menos de qué va a tratar el libro que nosotros vamos a leer. Apocalipsis no es una excepción, sino que Apocalipsis también nos muestra también esto. Y nosotros al ir viendo lo que trata en los primeros versículos, sobre todo del 1 al 3, nosotros nos queda claro acerca de qué es lo que nos va a decir o qué es lo que nos va a tratar. Así que cuando nosotros vemos entonces, yo le voy a leer, por ejemplo, acá lo que dice del versículo 1 al 3, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, yo quiero que nosotros vayamos concentrándonos, y lo primero aquí es decir, bueno, en esta diapositiva aparece el 1.7, que es un poco, que dice, aquí vienen las nubes y todos le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso es como el texto clave, digamos, de todo este estudio. Entonces, decía entonces el primer versículo, aclara entonces que es una revelación futura. O sea, nos está diciendo la revelación de Jesucristo. Hay que ver una cosa, la palabra apocalipsis significa revelación, no revelaciones como en algunas personas dicen de repente, sino que es revelación. ¿Por qué es tan clave esto? Porque al decir revelación estamos hablando de que existe una sola clara revelación. ¿Y cuál es? Esta revelación es Jesucristo. Todo el libro del Apocalipsis de lo que trata es de la revelación de Jesucristo a las naciones, a su iglesia y en definitiva a los pueblos de la tierra. Entonces, cuando ustedes vean la palabra Apocalipsis, aunque termina, digamos, en ese, no quiere decir revelaciones, sino quiere decir revelación. Entonces, para que tengamos claro entonces que habla acerca de la revelación de Jesucristo y habla de la revelación de Jesucristo a todos nosotros. Entonces, de hecho, cuando nosotros vemos el versículo 20, ahí habla acerca de el simbolismo que tiene el libro, porque habla acerca de las 7 iglesias, de lo que representa las 7 estrellas, de lo que representa los 7 candeleros de oro. Entonces, por lo tanto, este libro en alguna forma nos muestra que hay cosas que son literales, pero la mayoría son muchos simbolismos, que a diferencia de lo que nosotros vimos en estudios anteriores, cuando yo les hablaba acerca de que siempre la Biblia es literal y que la profecía es literal, dentro del Apocalipsis, si bien es cierto, nosotros también debemos aplicar la regla de la literalidad, no podemos dejar pasar de que, en definitiva, lo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis es precisamente varios simbolismos, pero que tienen que ver con la literalidad de lo que representa. ¿Dudas? ¿No? Ya. No entendí bien. ¿Qué dijo? Que Apocalipsis es revelación. Eso significa, ¿cierto? Sí, revelación. Ya. Y que Apocalipsis, ¿cómo fue lo último que dijo? Ay, no me acuerdo. Ya, apágalo nomás. Apágalo. A ver, yo dije que Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación en singular porque habla acerca de la revelación de Jesucristo a la iglesia y al mundo. Y lo que estaba diciendo yo acá recién era de que, aunque yo siempre he dicho de que la Biblia es literal y también la profecía es literal, el Apocalipsis tiene varios simbolismos que nosotros, una vez entendido el simbolismo, también al final es literal en cuanto al cumplimiento. Y eso fue lo que pregunté, si les quedaba duda con eso, porque en definitiva, cuando yo hablo de esto, me refiero, por ejemplo, aquí habla acerca de la mujer que está sentada, por ejemplo, sobre las 7 colinas, no aquí no está viendo ahora, sino que me refiero en el libro. Habla acerca de la mujer que está sentada sobre las 7 colinas. Entonces, ese es un simbolismo, claramente. Pero cuando habla acerca de esta mujer sentada sobre las 7 colinas, nosotros entendemos que habla acerca de la Iglesia Católica que está precisamente en los 7 montes en Roma. Entonces, en definitiva, nosotros ahí entendemos que el mensaje, que si bien es cierto está oculto detrás de un símbolo, entendemos que está dirigido literalmente
a esta iglesia que está sentada sobre los 7 montes. Entonces, en definitiva, nosotros vemos que esto que es simbólico lo podemos aplicar como una profecía literal cuando entendemos el trasfondo de la profecía. ¿Se entiende? Sí, entendí, gracias. Ya. Voy a ver si pongo más acá el teléfono para ver las caritas para saber lo que están diciendo. Es que lo que pasa es que yo no veo sus caras, pues yo cuando presento solamente veo la presentación y entonces es como que me queda la duda de qué es lo que pasa atrás. Voy a ver si le pongo más acá. Ya, listo, a ver si lo voy por aquí. Ya, entonces. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. No se cae. Ya, ahora sí. Entonces. Ya, entonces. Dijimos entonces, o digo yo ahora, que la parte principal, digamos, del capítulo es un magnífico retrato de Jesús. De hecho, cuando nosotros vemos, más adelante también cuando habla acerca de la visión del Hijo del Hombre, nosotros ahí vamos a ver realmente que lo que hay es precisamente esto, un retrato de Jesucristo. Entonces, en lo que dice ahí, dice que Él guiará a su iglesia a través de todas las pruebas del futuro, y Él sabe lo que también va a suceder. Entonces, Él nos cuidará, nos animará y animará a la iglesia, digamos, para que regrese, hasta cuando Él regrese a llevarse. Entonces, todo lo que trata este libro en definitiva es acerca de cómo Jesucristo se nos revela, por eso hay una revelación, y cómo Él también nos dice, no se preocupen, porque en realidad yo siempre voy a estar preocupado de ustedes, yo los voy a guiar, yo voy a estar en todo momento, así que si ustedes están conmigo, todo tranquilo. ¿Se fija? Entonces ese es más o menos como que lo que en sí trata el libro. Ahora, en lo que es el capítulo 1, entonces nosotros podemos ver ahí claramente que está una introducción del autor, está el tema del libro y también está la visión de Jesús. Está como menos para que nosotros vayamos desglosando. ¿Alguien dijo algo, parece? A ver. Se escucha con eco. Ah, es porque tengo el teléfono ahí. Ya, lo voy a cambiar para acá. Ya, ahora sí no se escucha con eco. ¿No? ¿Sí? ¿Se escucha con eco, no? Pastor, pero le puede bajar el volumen nomás a su celu y así no se va a escuchar con eco. Es que lo que pasa es que no se puede. Si lo intentaba hacer un montón de veces, pero no se puede. Ah, ya. Lo deja con un mínimo de volumen. Es como que la aplicación no permite que esté con cero volumen. Es como que, ¿para qué voy a estar en la presentación si no está haciendo? Claro. Ya. Bueno, entonces decía yo que ya, una revelación de Jesucristo. Dice, no es una revelación de Jesús, sino una revelación del futuro comunicada por Jesús. Jesús va a revelar a su iglesia los eventos de la historia desde su ascensión hasta su segunda venida. Ojo, cuando hablo acerca de su segunda venida, hablo de pasando también por el rapto de la iglesia, por las bodas, por la tribulación. Estoy hablando desde cuando parte esto y hasta cuando Él venga nuevamente en gloria. No es que esté pasando por alto lo demás, sino que estoy hablando desde dónde y hasta dónde. ¿Ya? Para que alguien no vaya a pensar después que no estoy dejando algo fuera. ¿Ya? Entonces ahora, el tema es, ¿cuál es la paternidad literaria de este libro? Bueno, de eso no hay ninguna duda. La paternidad literaria de este libro es de Juan, el discípulo amado. Ahora, ¿por qué hablo acerca de paternidad literaria? Porque hay hartos libros o cartas dentro del Nuevo Testamento donde no está clara la paternidad del libro, aunque a veces está asociada a alguien. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros acerca del Evangelio según San Mateo, nosotros deducimos de que el libro obviamente lo escribió Mateo y que en definitiva la paternidad del libro es de Mateo. Pero sin embargo, sabemos en realidad que el libro aparentemente no fue escrito por Mateo, sino que en realidad fue escrito por discípulos de Mateo e incluso fue escrito unos años después, y dicen algunos incluso de que Mateo hasta él hubiese podido morir. Entonces, hay otros que dicen que no, que realmente lo escribió Mateo, y hay otros que dicen de que en realidad lo escribieron otros por Mateo, pero dictado por Mateo. Entonces, y ahí está como la duda acerca de la paternidad literaria de un libro. Pero en el caso del Apocalipsis no hay ninguna duda, sino que en realidad todos sabemos de que, o hay una certeza, de que el libro efectivamente fue escrito por Juan. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, la carta de los Hebreos. La epístola de los Hebreos, no aparece tampoco que la escribe, y por deducción muchos creen que esta carta en realidad fue escrita por Pablo. ¿Dónde están las principales inconvenientes para atribuírsela a Pablo? Que Pablo generalmente en todas sus cartas él se presenta como tal y dice que es Pablo el que le está escribiendo.
Sin embargo, en la carta a los hebreos, él no se presenta. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos la forma en que está escrita la carta hacia los hebreos, nosotros deducimos que también la escribió Pablo, aunque no hay seguridad completa de que realmente la haya escrito él. Y por lo tanto, en ese caso, por ejemplo, también la paternidad literaria está puesta en duda. No es así en el caso del Apocalipsis, donde la paternidad literaria está claramente descrita, y en realidad sabemos nosotros que esta carta la escribió entonces también el apóstol Juan. O sea, Juan en este caso escribió el Evangelio según San Juan, la primera, segunda y tercera de Juan, y también escribió en este caso el libro del Apocalipsis. Eso. Imagino que eso está clarito, ¿cierto? Sí. Ahora me estoy viendo las fotitos. ¿Sí? Bien. Entonces, este es un proceso de revelación que está precisamente lo que acabamos de leer hace un rato. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a lo que leí yo en la revelación de Jesucristo, dice, en el 1, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, Dios Padre se la declaró a Jesucristo, Jesucristo se la declaró al ángel, el ángel se la mandó a Juan, y Juan en definitiva la declara al pueblo escribiéndola en el libro. Entonces ahí tenemos el proceso de revelación. O sea, Dios se lo revela, o sea, el Padre se lo revela al Hijo, a Jesucristo, Jesucristo a través de un ángel se la manda a Juan, Juan la escribe y Juan entonces nos las hace llegar a nosotros. No sé si alguien se ha dado cuenta que es el proceso, pero está clarito ahí en lo que nosotros leímos, de que así es como está escrito, digamos, en este primer versículo del libro del Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, después hay algo muy interesante, y que tiene que ver cuando dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense que ahí habla de una bienaventuranza, o más bien dicho, habla de tres cosas que son una bienaventuranza. Porque cuando uno lee la Biblia, generalmente uno escucha, Jesús habló muchas veces acerca de las bienaventuranzas, él está hablando acerca de alguien debe estar feliz, alguien debe estar gozoso, alguien debe sentirse bendecido cuando ocurren estas cosas. Y aquí dice cuándo. Juan dice cuando, bienaventurado dice el que lee, los que oyen y también los que guardan. Entonces él habla de tres cosas: los que leen, los que oyen y los que guardan. Entonces nosotros debemos entender que este libro no basta solamente con que nosotros lo leamos, no basta solamente con que lo oigamos, ni tampoco basta solamente con que nosotros lo guardemos, sino que deben estar las tres cosas, los tres elementos. Muy fuerte la música. Ya. Entonces, si nosotros vemos, tenemos que tener estos tres atributos. O sea, nosotros debemos leer este libro, debemos oír las palabras de este libro, pero también debemos guardar las cosas que en él están escritas. ¿Para qué? Para que siempre nosotros estemos preparados. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice, porque el tiempo está cerca. O sea, por eso es importante de que nosotros tengamos claro lo que sucede en el libro de Apocalipsis, y nosotros también no seamos gente que le dé terror el libro de Apocalipsis, porque generalmente pasa que los cristianos cuando escuchan algo acerca de Apocalipsis como que le entra el miedo, así como, oh, pues sí, Apocalipsis es tan difícil, no, es que Apocalipsis no hay quien lo entienda, no, es que Apocalipsis aquí y allá, entonces como que muchas veces mejor prefieren no leerlo, no estudiarlo. Si alguien quiere predicar, le pide palabra del Señor y le dice, Señor, ¿dónde me dio Apocalipsis? Ah, no, si yo no quiero hablar hoy día, mejor vamos a la otra parte. Sucede porque generalmente hay como un cierto temor, y es simplemente porque nosotros creemos que Apocalipsis es confuso, pero en realidad no lo es cuando nosotros vamos desmenuzándolo parte por parte. Así que no debemos temer a lo que está escrito, sino que al contrario, debemos meternos en lo que está escrito para que después nadie nos meta el dedo en la boca, sino que en realidad todos nosotros sepamos claramente qué está pasando en el libro. Entonces, si nosotros vemos después en el versículo 4, dice el Apocalipsis está dirigido a quién, dice a las 7 iglesias. Hay un pequeño mapita ahí que no se ve bien, pero son las iglesias del Asia Menor. Y ahí el 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjese que la presentación que hace aquí es bien linda. Bueno, primero él habla acerca de que son para las 7 iglesias, incluso después la describe, también dice cuáles son, pero aquí cuando habla acerca de esto, dice Juan, dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Fíjense que ya dijimos, Juan ya recibió la revelación, él la tiene. Entonces Juan ahora empieza a escribir, y él esta carta la dirige a las 7 iglesias. Entonces,
dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Después dice, gracia y paz a vosotros. Del que es, o sea, ahora Jesucristo presente. ¿Y qué era? Porque antes también existió. Dice, y que ha de venir, porque Jesucristo va a venir nuevamente. Y después dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, cuando habla acerca de los 7 espíritus, ¿de qué está hablando? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, habla acerca de que entonces recibe esto, entonces del Padre, y él también, Jesucristo tanto lo revela también a través del Espíritu Santo. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cuando habla acerca del soberano rey de la tierra es Rey de reyes, Señor de señores, ¿cierto? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Pastor, Ya diga. ¿cuáles son los 7 espíritus de la iglesia? ¿Eh? Sí, están en Isaías. Está en Isaías cuando habla acerca de... déjame buscarlo aquí en Isaías. Está en Isaías los 7 espíritus. Pero en realidad, cuando habla acerca de los 7 espíritus de Dios, es el mismo Espíritu Santo, pero que se descompone en... déjame buscarlo. Se descompone en... Isaías. Los 7 espíritus, el Espíritu Santo son los que se dividen en 7. Espíritu de... Déjamelo aquí para que no, más rápido. Isaías. Yo no soy muy bueno con la... No voy usando versículos, por eso lo veo acá. Once dos. Quiero estar en tu presencia. Aquí. Bueno, que aquí cuando habla acerca del Mesías también en Isaías 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, alguien que va a ser de la descendencia de Isaí, en este caso de la descendencia de David, dice, y un vástago retoñará sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, ahí es donde habla acerca de los 7 espíritus que en definitiva también van a reposar sobre Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que también quien reposó sobre Jesucristo también fue el Espíritu Santo en su ministerio. Entonces, realmente cuando hablamos acerca del Espíritu Santo también lo vemos como como las cualidades que tiene. Y por eso es que habla acerca de las cualidades que tiene y son esas, las que viven en el 2. ¿Dónde sale, pastor? Disculpe. Isaías 11:2. Isaías 11:2. Gracias. Ya. Entonces. Ya, seguimos. Bien, ahí hace un desglose de lo que estábamos hablando recién. Que dice, ahí dice, en esta diapo, dice Dios el Padre, el que es, el que era, el que ha de venir, Dios el Espíritu Santo, los 7 espíritus que están delante de su trono. Dios el Hijo, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Se fijan? Entonces, hace una descripción acerca de estas 3 personas que nosotros sabemos que son en definitiva la Trinidad de Dios, que son 3 personas diferentes, pero al final de cuentas en uno solo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos como el Elohim? Es el Dios plural, que es el mismo que crea en el Génesis. O sea, cuando nosotros dice que y creó Dios, está hablando del Elohim, el Dios creador, y ese es un plural. Ojo que hartas personas me han preguntado acerca del Elohim, pero en base a una secta que se ha levantado hace un tiempo, que habla acerca de la diosa madre. Nosotros tenemos que tener claro que esto es una aberración teológica cuando se habla acerca de que en realidad dentro de la palabra del Elohim, en el plural,
está hablando acerca de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y está hablando a lo que ya no es una trinidad, sino que ya sería como una tetratrinidad, una cosa así. Entonces, y esto es una aberración teológica, porque en realidad no tiene ningún sustento bíblico. El gran tema es que esta es una iglesia que ya llegó aquí a Chile, y principalmente se está moviendo en las universidades. Y en la universidad está captando mucha gente joven y profesionales jóvenes que en definitiva también están llevando esta enseñanza a sus hogares y que también está haciéndose fuerte. Y ya me he topado con varias personas de que en algún momento se han acercado la gente esta que son de la iglesia de Jesucristo, se llama Iglesia de Jesucristo, algo de mundial, no me acuerdo bien cómo era, pero es una iglesia que también está estableciéndose aquí en Chile, y tenemos que tener ojo con eso, porque ellos tienen mucha persuasión, y a alguien que no esté bien sustentado le hacen de alguna forma dudar acerca de esto, porque dicen, ellos plantean así con mucha tranquilidad, muy bien, de que en definitiva Dios también en su esencia también es madre, es padre pero también es madre, y ahí es donde meten entonces el Elohim como un plural, y nosotros ahí tenemos que tener claro que esto no es así. ¿Ya? Si alguien después quiere preguntarme eso, también lo puede hacer. Entonces, en el 5 entonces decía Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. O sea, estos tres títulos describen cronológicamente la obra de Jesús a favor de este mundo. Testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. O sea, nosotros ahí podemos ver claramente cómo Jesucristo efectivamente es el testigo fiel, pero también fue el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque fue el primero en resucitar. Y es el soberano de los reyes porque en definitiva es el que reinará sobre todas las cosas. Entonces, cuando hace una descripción de Jesucristo, está hablando acerca de Jesucristo fue el que testificó, que Jesucristo fue el primero que resucitó, y también Jesucristo va a ser el que va a gobernar sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Significado al chat, está mandando al chat, ¿qué decía? Acá dice, yo tenía una compañera que cree en eso, siempre se ponen a predicar ahí fuera del bloque, y prácticamente obligan a hacer una oración aceptándolo. Yo le decía, no, gracias, yo tengo mis creencias, decía, dale y dale, muy insistente. Es verdad, a eso me refería yo, de que en realidad ellos son súper insistentes y que en definitiva ellos son los que están siempre mostrando esto como la diosa madre. Claro, sí, también vi esa película de La Cabaña. Mira, es bien bonita la película, pero también también yo me di cuenta de eso, de que en realidad también metía entre medio la esencia, cómo Dios podía presentarse como madre y también podía presentarse como padre. Y entonces esas son las cosas como la televisión o el cine, en definitiva, va introduciéndonos ideas a nosotros, así pero silenciosamente, para que nosotros las aceptemos sin protestar. Entonces, claro, la película es bonita, pero en definitiva también en el fondo está metiéndole eso. Sí, yo también entendí lo que hiciste, Katy, de que la película como que se presentaba de esa forma, como para no herir al caballero por lo que había pasado en su infancia, pero en definitiva también, de alguna forma, te mete la idea de que Dios también puede presentarse como madre. Entonces, y por eso digo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, sobre todo porque hoy en día el enemigo está haciendo cosas para que nosotros podamos desviar nuestra fe. Cuando hablamos acerca de apostasía, la apostasía nosotros debemos entenderla como todo aquello que en definitiva se ha desviado. Hoy hay muchos pastores, quizás ministros, que hoy día se han desviado de la fe. Entonces, y ellos siguen predicando a Jesucristo, siguen en definitiva hablando del Espíritu Santo, siguen hablando de Dios Padre, pero sin embargo, en esencia lo que ellos están predicando hoy en día está desviado, porque en definitiva lo que ellos quieren alcanzar no es realmente gente para el reino, sino que muchos de ellos lo que quieren alcanzar es ganancia para el bolsillo, otros quieren alcanzar fama, otros quieren alcanzar reconocimiento político, etcétera. Entonces todos aquellos están utilizando a la iglesia para fines personales, pero en definitiva no están realmente apuntando a que Jesucristo sea el primero en su predicación. Eso. Aquí, bueno, desglosado. 1, el testigo fiel. Entonces, dice él, nació como un bebé en Belén, vino en carne humana, o sea, se encarnó, vivió entre los hombres, testificó fielmente el amor infinito de Dios por la raza humana.
Ninguno escapa de su poder sanador y salvador. Murió por nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca del testigo fiel, estamos hablando precisamente de aquel que vino, se encarnó y tuvo un ministerio en la tierra para precisamente poder hacer que las personas pudiesen tener salvación. Entonces, el primer paso de lo que nosotros hablamos, el testigo fiel, tiene que ver con esto. Después, entonces, el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque él fue entonces el primero que también resucitó. Entonces, cuando él resucita, entonces él entonces asciende a los cielos. Entonces ahí él se transforma en un mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia que es nuestro abogado y además que él también intercede por nosotros. Entonces, no es María, no es José, no es los ángeles, no. ¿Quién es? Ni tampoco nadie que haya muerto en nuestra familia, que mucha gente a veces ahora dice que fulanito intercede a Dios por mí. No, nada que ver. Aquí el único que puede interceder ante Dios por nosotros se llama Jesucristo, el primogénito de los muertos. ¿Sí? Bien. Y ahora, miren, es que ver a Dios como Padre es anti-top, la moda esa feminista. También la que es loca. Ya. Entonces, es que me pierdo para estar leyendo. Ya. El soberano de los reyes. Jesús es su misterio real. Él es el rey de un reino que se va a establecer precisamente aquí en la tierra. El reino de gracia debe convertirse en el reino de gloria. Debe llegar el tiempo que los santos posean el reino. Hay una cita, Daniel 7:22. ¿Se acuerdan que yo siempre le dije que esto está muy ligado a Daniel? Bueno, en algún momento Jesucristo va a establecer su reino. Recuerden que nosotros vamos a gobernar 1000 años con Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante también cuando veamos esos capítulos de Apocalipsis. Vamos a gobernar 1000 años con Jesucristo y luego de eso Jesucristo va a entregar todas las cosas al Padre. Y entonces ahí cuando digas, Padre, ya está todo hecho, ya el enemigo está vencido y ahora te entrego todas las cosas. Ahí están para ti. Entonces, hasta ese momento también Jesucristo va a establecer el reino. ¿Sí? Bien. Versículos 9 y 10. Leamos entonces. Versículos 9 y 10. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, de ahí entonces las preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, ahí decimos, ¿quién? Juan. ¿Dónde? En la isla de Patmos. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor. Entonces, ahora, el día del Señor nosotros aquí podríamos entenderlo como el Shabbat, como el sábado, o como también podríamos entenderlo como el domingo, que es el primer día de semana, cuando en definitiva los discípulos se reunían. Ahora, cualquiera que sea de la iglesia adventista les va a decir que en realidad se trataba el sábado. Yo creo que no es tan claro porque en realidad también los cristianos después empezaron a llamar el día del Señor el día domingo, así que en realidad no es muy claro y tampoco creo que sea tan relevante. Lo que realmente importante era decir que él estaba en el Espíritu y en definitiva estaba en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Y estando en el Espíritu es que entonces él recibe esta revelación. Y entonces, ¿qué es lo que él empieza a describir? Él empieza a describir lo que sucede. Mire, vamos entonces pues al próximo versículo. Dice, precisamente 11 adelante, dice, dice, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Entonces, lo que él ve entonces es a Jesucristo mismo, pero él lo ve no solamente en su humanidad, él dice semejante a un hijo de hombre. No dice que sea igual, sino que dice que es semejante. Él ve los 7 candeleros, ahí hay un poco una representación, los 7 candeleros, y en medio dice, ve a uno semejante
a semejante cosa a un hijo de hombre. ¿Por qué digo semejante? Porque resulta que nosotros debemos tener en cuenta algo. Que, por ejemplo, después en el 14, perdón, el 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. O sea, cuando nosotros vemos lo que está hablando, nos damos cuenta de que en realidad era algo, él veía una imagen semejante al Hijo del Hombre, pero sin embargo, lo que él estaba viendo era algo absolutamente sobrenatural. Estaba viendo a Jesucristo, pero estaba viendo a Jesucristo glorificado. Entonces, aquí nosotros podemos ver que, en definitiva, en la imagen él ve el manto y el cinto. Dice, nos recuerdan la vestidura del sumo sacerdote, en Éxodo 28:4. Y los ojos, dice al mensajero que vio Daniel, en Daniel 10:6, ustedes pueden ir después corroborando eso, y el cabello blanco también de Daniel 7:9. Los pies semejantes al bronce de Ezequiel 43:2. Son todas expresiones que de alguna forma u otra también ya hemos visto en la Biblia y que muchas veces también se usan para representar a Dios. Entonces nosotros cuando vemos esto, lo que estamos dándonos cuenta es que en esta visión, Juan lo que está haciendo es usando las mismas figuras que se usaron antes en la Biblia, o dicho de una mejor forma, él está viendo lo mismo que antes fue descrito. Entonces nosotros con esto podemos darnos cuenta de que lo que Juan dice es muy real. ¿Por qué? Porque en realidad coincide perfectamente con la forma en que antes había sido descrito Dios, digamos, por los profetas anteriores. ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias. Entonces, Jesús nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Dice, no necesitamos mirar a sacerdotes terrenales que mueren, que presentan sacrificios que hay que repetir vez tras vez. Tenemos a Jesús. Su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Esto lo hemos conversado hartas veces. A ver, dice, encontré esto sobre el crucifijo candelero. 7 cuerpos que forman el candelero dice lo siguiente: 6 representan lo humano, ya que es 6 número que representa al hombre, puesto no fue hecho el 6º día, y la creación del Génesis. 7º, al centro representa a Jesucristo como maestro inmortal. Uno de estos somos los. Sí, pero aquí tú estás hablando acerca del candelero de los 7 brazos, que es el que está dentro del, digamos, del templo. Ahí estamos hablando de Jesucristo, pero que él está no en el candelero de los 7 brazos, sino que entre 7 candeleros. No es la misma imagen, pero siento que se asemeja mucho a lo que tú estás diciendo, Mirla. Eso no quita una cosa a la otra, solamente a la aclaración de que aquí no estamos hablando del candelero de los 7 brazos. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos hablado hartas veces, o yo he hablado más bien dicho hartas veces, acerca de que en realidad Jesucristo, él vino y se sacrificó una vez y para siempre. Hemos hablado acerca de que las cosas que antes hacían en el culto del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando se sacrificaba a los corderos, en realidad lo que se estaba haciendo era precisamente haciendo algo que después Jesucristo iba a hacer por todos nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca del candelero de los 7 brazos, cuando hablamos acerca de el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, hablamos que Jesucristo ahora vino a encarnar lo que durante mucho tiempo estuvieron haciendo los sacerdotes en el templo, pero que sin embargo era solamente una sombra opaca de lo que iba a suceder y que iba a ser Jesucristo posteriormente, que era en definitiva que él, ahí se fue la onda, que él en definitiva iba a morir una vez y para siempre. Él no tenía que morir nunca más, porque en realidad él había hecho todo lo que la ley había mandado, él lo había hecho. Entonces, por lo tanto, cuando él incluso va a la cruz, él dice, consumado es. O sea, todo está hecho. Todo lo que se debía hacer está hecho. Yo incluso he venido a la cruz, incluso también ya he sido escarnecido, mi sangre ha sido derramada, está todo hecho. De hecho, yo estoy muriendo ahora y lo estoy haciendo por
para poder cumplir lo que el hombre debió hacer, pero sin embargo lo estoy haciendo yo. Entonces, ya está todo consumado. Consumado es. ¿Se entiende? Supongo que están ahí. Jesús nuestro sumo sacerdote. Entonces, él como sumo sacerdote, él entonces transitó la senda de la aflicción antes que nosotros. Él nos comprende. ¿Por qué? Porque él en definitiva ya vivió las cosas que nosotros debíamos vivir. Entonces, él simpatiza con nosotros. Él entiende nuestras penas, entiende nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque él cargó la humanidad. Entonces, él no está alejado de lo que nosotros sentimos porque él lo sintió literalmente en cuerpo. Entonces, él cuando se transforma en sumo sacerdote nuestro, él lo hace también entendiendo todas las cosas que el hombre vive, todas las cosas, las aflicciones que el hombre puede tener. Entonces, si hay algo que nosotros podía estar seguros, es que Jesucristo no está lejano por allá sin entender qué cosas nosotros podemos pasar o qué cosas nos han sucedido, sino que debemos tener claro que Jesucristo, Él tiene muy claras todas las cosas porque Él se encarnó primero por nosotros. ¿Ya? Entonces, sigo. Voy a leer la última parte que dice, ahí. Tenían su dieta, no se lo leí, el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Te digo entonces aquí nosotros en el mismo libro de Apocalipsis podemos ver entonces lo que es la explicación de estos candeleros. Por eso yo te decía antes, Mirla, que en realidad no es lo mismo, porque en realidad nosotros en uno estábamos viendo el candelabro de los 7 brazos, que fue la explicación que tú mandaste, pero aquí estamos hablando del simbolismo que tiene dentro del libro de Apocalipsis, y aquí entonces es diferente. Ahora, dentro del mensaje, dice las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Aquí hay un gran simbolismo, porque ahora dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Ahora, durante mucho tiempo nosotros hemos podido ver que los ángeles de la iglesia, los que escriben generalmente, se entiende que eran los pastores de esas iglesias, no es que le estuviera escribiendo un ángel específico, sino que lo que en realidad está diciendo es que en realidad le escribe al ángel de la iglesia cuando dice en Efeso, escribe al ángel de la iglesia en Tiátira, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Cuando él habla de escribir al ángel de la iglesia, lo que está en realidad diciendo es como escribirle al pastor, escribirle al ministro de esa iglesia. Entonces, después cuando habla acerca de los candeleros, dice que esas son realmente las 7 iglesias. Entonces, lo que en definitiva nosotros podemos ver detrás de esto es que en realidad el mensaje está dirigido precisamente a aquellos los que tienen que enseñar, pero también que Jesucristo está en medio de su iglesia, que nunca la ha dejado sola. No sé si me hago entender con esto. Entonces, nosotros debemos tener en consideración que el mensaje en sí fue dirigido a los 7 ángeles de las iglesias, o sea, a los 7 ministros de esas iglesias, para que ellos en definitiva pudiesen entregarlos a la congregación, para que ellos entendieran que en medio de ellos siempre iba a estar Jesucristo. ¿Sí? Ya. Entonces, la última diapositiva que tengo acá dice el juicio. Si le dedicamos nuestras vidas, no hay nada que temer al juicio. Para los justos, el juicio es una exoneración. La vida de Cristo toma el lugar de la nuestra. Él es nuestro sustituto. ¿Por qué habla acerca de esto?
Yo creo que a lo mejor se escucha descontextualizado. Voy a leer el versículo por el cual está esto escrito aquí, para que no se malentienda. Tu, 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 tu. ¿Qué pasa? Aquí anda Lalo, aquí escondiéndose por ahí porque anda con pijama. Ya. Mire, el versículo 7, que fue cuando nosotros partimos con esto, cuando yo partí, dije que iba a ser como clave lo que íbamos a decir. Volver atrás. Ahí está. El versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Ustedes se van a lamentar cuando Jesucristo venga? ¿Por qué no se van a lamentar? ¿Quién puede responder eso? Ahora sí. Porque nos estamos preparando para irnos con Él. Por eso no nos vamos a lamentar. Ya, pero específicamente, ¿por qué entonces no nos vamos a levantar? Con lo que dice este versículo, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Esta es la clave, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué dice eso? ¿Alguien? Porque nos Se vamos a ir con Él. supone que en la segunda venida todo ojo le verá. Claro. Correcto. Entonces, Nosotros nos vamos a ir en la primera avenida. Y los que nosotros vamos a ser arrebatados. Entonces a mí la pone porque vamos a venir con él. Por eso. Porque en definitiva nosotros no nos vamos a lamentar porque nosotros vamos a venir con él. Entonces, ¿quiénes son los que le van a ver cuando dice todo ojo le verá? Son todos aquellos que no fueron arrebatados por Jesucristo. Exacto. Entonces, por eso es que dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Porque todos, cuando ven que Jesucristo venga, se van a lamentar, porque van a cachar ahí, los que sepan algo de teología, que en realidad ellos se quedaron hace rato, y que en definitiva el que viene ahora, el que viene a hacer juicio sobre las naciones. Entonces todos se van a lamentar porque ahora sí nos cocinó. ¿Te fijas? Entonces por eso es que habla acerca de que él vendrá sobre las nubes, todo ojo le verá, y los que traspasaron, y de todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Nosotros no vamos a hacer lamentación por él, porque nosotros vamos a venir con él, como dijo Mirla. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, entonces, volviendo a la diapo que estábamos, dice, y ahí dice el juicio, dice: si le dedicamos nuestras vidas, no hay nada que temer al juicio. Para los justos, el juicio es una exoneración. O sea, cuando hay un juicio, van a decir, ahí cuando Jesucristo va a decir: hey, Padre, yo morí por Mirla, yo morí por Michelle, yo morí por el Pato, yo morí. ¿Me entiende? Entonces, cuando eso ocurra, nosotros no vamos a temer, porque sabemos que nosotros ya, en definitiva, estamos listos porque alguien pagó el precio por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar. ¿Se entiende? Entonces, Él fue el pago por nuestra falta, Él fue el pago por nuestro pecado. Entonces, nosotros no le tememos al juicio, no le tememos a lo que va a suceder, porque en realidad nosotros tenemos muy claro que Jesucristo fue el que pagó el precio por nosotros. ¿Ya? Entonces Jesús dice: yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Y eso nosotros lo vemos claramente, que la Biblia dice que cuando lo dice en Efesios dice que él descendió hasta lo profundo, y él dice que entonces llevó cautiva la cautividad, y que él dio dones a los hombres. Entonces, en definitiva, cuando él habla acerca de que él llevó cautiva la cautividad, él entonces también se llevó la llave de la muerte y del Hades. Entonces nosotros entendemos de que hoy día Jesucristo es todopoderoso, porque él también es Dios. Amén. Pastor, ¿qué es el Hades? Esta es el infierno, es otra palabrita para infierno. Ah, ya. De la muerte y el infierno. ¿Preguntas? ¿Traumas?
no se estorben, ya uno. Es que Pastor explica muy bien, entonces se entiende todo. Ah, ¿Puedes empezar tú de nuevo, por favor? ¿Cómo? No te entendí. ¿Se puede empezar todo de nuevo? Te dije. Chistosita. Es que la socia cada rato me hace parar, entendí la mitad antes que no alcancé a imprimir la cuestión por tu culpa. Vuelvo a decir también entonces algo que digo siempre en las transmisiones en vivo, que después, un rato más, yo voy a subir este estudio ahí en www.piedravida.cl, así que si ustedes después quieren también repasarlo, lo pueden ver ahí. Así que no hay problema, pueden después ver todo el estudio si quieren. ¿Ya? Bueno, decirles de que ya estamos, digamos que, empezando lo que es el libro, hagamos del capítulo 1, ya lo que es en el capítulo 2 y 3, vamos a ver ya más que nada lo que van a ser el mensaje a Siete Iglesias, que es algo muy, muy lindo. Y ya después de eso, entramos ya directamente en la etapa que va a ser la adoración celestial, los 7 sellos, y ahí vamos a ir ya con lo más simbólico del libro. Así que, digamos, aquí estamos en la parte que es, entre comillas, un poco más literal, y después ya vamos a ir a la parte más simbólica, que nosotros debemos develar lo simbólico para llegar a lo literal, que en definitiva tienen estos simbolismos. ¿Se entiende eso o no? Gracias. Sí, lo entendimos. Eso fue lo único que entendí. Ya. Ya bien. Voy digamos, como a cerrar, digamos, la parte del estudio de hoy día diciendo esto, de que nosotros, bueno, hace unos días atrás yo estuve comentándoles que el día 14 de mayo va a ser la reunión del Papa con los líderes los líderes del mundo, que se situó en Roma. Y esto sería como el inicio, donde yo le expliqué también acerca ya, o como oficialmente, acerca del Islam. Todas estas cosas igual están como, en cierta forma, muy encubiertas, pero están ahí, y digo en cierta forma encubiertas porque también está en la prensa en todos lados, que esto ya es algo que existe, y el día de hoy ya hay sacerdotes y sacerdotisas de esto, y de hecho, una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que hoy día tanto la ONU como también lo es todas estas organizaciones secretas del mundo están intentando destruir la iglesia como sea. Y una de las formas que lo están intentando hacer precisamente es introduciendo a los grupos LGBT dentro de la iglesia, y por la buena o por la mala, digamos. Y en este caso también la unificación de la iglesia a través del Islam y cualquiera de estas otras instancias que nosotros hemos estado escuchando hace rato, que en algún momento se denominaban de otra forma, era el ecumenismo. Se hablaba acerca del ecumenismo, pero hoy en día también se está hablando ya directamente del ecumenismo, pero detrás de una religión que se llama el Islam. Hace unos días atrás vimos cómo habían unos chicos, voy a cerrar esto acá ya, porque ya, voy a cerrar esto, ya, a volver a la presentación, ya, ok, está en un solo lado. Ya, entonces, vimos hace unos días atrás como, digamos, esto, pero también he estado viendo en este tiempo como dos cosas. Por un lado, por ejemplo, hace poco fue un chico que canta en Brasil, que ahora se dio a conocer que es homosexual, y esto ha provocado mucho revuelo, ha provocado mucho revuelo, porque en definitiva todos veíamos videos de él, que en realidad cantaba muy lindo y todo eso, que estaba muy lindo. Entonces, y ahora él dice que él, digamos, se abre y dice que él es homosexual, y en definitiva esto trae mucha cola detrás, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que dice que debemos mostrar el amor aceptando a los homosexuales dentro de la iglesia, para que sigan ministrando, como el caso de él, para que sigan ministrando y sigan estando presentes en la iglesia, digamos, teniendo voz. Y ahí es donde otra parte de la iglesia que dice que no es así, porque en realidad
él está en pecado, y al estar en pecado abiertamente, y un pecado, digamos, que es constante, no es como un pecado que tú mientas y te arrepientes y listo, sino que en realidad es un pecado que está constante, porque mientras él no salga de su homosexualidad, en definitiva, sigue estando en pecado. Entonces, y ahí es donde empezamos a ver cómo la iglesia empieza a relativizar todo, porque en realidad ya después, como canta lindo, ya no es tan drástico para decir, no, él no puede estar aquí, digamos, ministrando, sino que algunos dicen, no, pero no tiene por qué ser tan así. Entonces, y ahí empezamos a relativizar todo. Entonces, y no tiene que ser así, nosotros debemos ser de una sola línea, o sea, nosotros debemos mantener que en realidad en la iglesia no puede existir este tema porque va contrario a lo que dice la Escritura. O sea, de hecho, la Biblia dice claramente que todo aquel que se echa con varón no puede, en definitiva, ni siquiera estar en los cielos, así que no se puede, simplemente no se puede. Ahora, por este otro lado, digamos, de lo que es el Crislam y todo este tema que le estoy mencionando igual, es algo donde nosotros, sin lugar a duda, vamos a ver que incluso van a haber líderes quizás importantes de la iglesia, de la iglesia evangélica, me refiero que en algún momento los vamos a ver vinculados con esto. Los que quieran precisamente ganar aceptación política o aceptación internacional, posiblemente los vamos a ver metidos en esto. Y esto es terrible porque en realidad empieza a hacer que todos aquellos que no tienen mucha fuerza en cuanto a su fe, me refiero a líderes, todos los líderes que no tengan mucha fuerza en cuanto a su fe, cuando vean a grandes líderes que se estén uniendo a esto, van a decir, bueno, si ellos lo están haciendo debe estar bien. Y en definitiva va a ser muy probable que ellos también caigan. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha claridad acerca de lo que está pasando en este tiempo. Y por eso a mí me ha parecido tan importante el poder hablarles acerca de todas estas cosas, hablarles acerca del Apocalipsis, hablarles acerca de lo que es el estudio, digamos, de las cosas del fin, porque en realidad hoy día toda la iglesia en sí corre un peligro que muchas veces no es capaz de dimensionar. La iglesia, ¿por qué siempre digo que corre un peligro que no es capaz de dimensionar? Porque hoy día hay lamentablemente muchos ministros que son muy livianos, muy livianitos en cuanto al conocimiento, muy livianito en cuanto a que levantan digamos, y dejan caer ministros, y eso lo que hace en definitiva es que la iglesia solamente digamos, se caiga, la iglesia no esté firme. Dice la Katy, dice, esto con respecto a los homosexuales, por ejemplo, si uno quiere ir a la iglesia, no es que se le cierren las puertas, pero obviamente no pueden tener una voz dentro de esta. ¿Sí? Mira, lo que pasa, aquí tenemos que nosotros hacer una distinción. Alguien puede ser homosexual y realmente ser impactado por la palabra del Señor y querer ir a la iglesia. Nosotros no le vamos a cerrar la puerta, para nada. Al contrario, si algún homosexual quiere integrarse a la iglesia, va a ser bienvenido, pero siempre y cuando, en definitiva, él detrás de esta incorporación a la iglesia traiga también consigo el arrepentimiento. Porque se entiende que si yo estoy entrando, digamos, a la iglesia, que es donde se ciñe por la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice claramente que en definitiva el acto homosexual es pecado, se entiende que yo entro a la iglesia porque quiero cambiar. Entonces, aunque me cueste, aunque esté metido en esto, yo lo que pretendo, digamos, a corto, mediano, largo plazo, yo pretendo que el Señor me cambie para yo dejar mi homosexualidad y en definitiva ser hétero y tener derecho, digamos, a estar dentro de la iglesia y tener, digamos, derecho a estar, a ser ministro o lo que sea. No sé si me hago entender. O sea, no es que nosotros los discriminemos, no es que nosotros no los queramos, no es que nosotros los aborrezcamos para nada, sino que lo que decimos es que la homosexualidad, por lo tanto, sí es un pecado, y por lo tanto, como es un pecado, el que está en él y reconoce que en definitiva quiere estar en Jesucristo, obviamente lo que primero que tiene que hacer es arrepentirse y dejar eso. Dice Gati. Porque, por ejemplo, J.A., él tiene toda la base y ahora es gay. No lo entiendo. Hay una palabra en Romanos que habla de eso. Dile. ¿Aló? Sí, Que digo, hay una palabra, no me recuerdo en qué parte, pero en Romanos habla de eso de los homosexuales, donde habla que también los ojos de ellos se ciegan como al momento de decidir como por la homosexualidad. No me recuerdo bien, yo lo estoy parafraseando así puntones, pero hay una palabra en Romano que habla de eso. Ahí parafraseada porque no suena. Sí, porque no me recuerdo, pero lo que pasa es que yo la leí porque cuando yo estuve en Jucum haciendo el self, el año pasado,
había un chico que homosexual, había un homosexual, bueno, que es ahora, y él el tiempo que estuvo haciendo el CEF y después estuvo haciendo también un encuentro que se hace ahí de adoración, él como que incluso sentía que le empezaban a gustar hasta las niñas, como que en ese tiempo que él estuvo ahí se lo estuvo tratando mucho por este tema y hablando siempre de que él era hombre, que Dios lo había creado hombre y todo, siempre se le hablaba de eso. Hasta que después él se fue de visita a la casa de su hermana más al sur, como por 2 semanas, y él volvió de nuevo queriendo ser completamente gay, porque toda la familia le dijo que los cristianos estaban como chapados a la antigua y todo, y que no había que hacerle caso, bla, 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 bla. Pero ahí yo leí esa palabra que me marcó, pero ahora no me acuerdo exactamente. La voy a buscar mientras. ¿Ya? Yo creo que debe ser, estoy mirando porque yo pienso a lo mejor puede ser Romanos 8, se está mirando. Porque, por ejemplo, en el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces habla acerca de eso de lo que viven conforme a la carne. Entonces se me ocurre ese Romanos 8. Bueno, el hecho de que, lo que estaba diciendo recién, es de que ahí es donde nosotros tenemos que tener claro este tema, y a veces saben que dentro de la iglesia es complicado, porque yo mismo como pastor puedo estar hablando con ustedes acá, y alguno a lo mejor dentro de sí está diciendo, el pastor que es cuático, si en realidad hoy día hay que ser más moderno, y no se trata de modernidad, sino que se trata de que nosotros debemos tener fundamentos correctos. El fundamento correcto, la Biblia lo que dice específicamente, es que en definitiva la homosexualidad es un pecado que Dios aborrece, ni siquiera digamos que un pecado suave, un pecado que Dios aborrece. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con esto, de que nosotros no podemos relativizar la Biblia, ni tampoco podemos nosotros en definitiva buscar interpretaciones personales para tratar de aceptar cosas que en definitiva Dios ha dicho que no son así. ¿Vamos a entender? Entonces, Y si, por ejemplo, una persona llega, un gay, llega a la iglesia y dice que no, que tiene las ganas de cambiar y todo, pero en realidad no lo hace nunca, pues, y como que se le ven las ganas de que está ni ahí con cambiar, o sea, está yendo a la iglesia como por ir, porque no sé, sentir algo especial, ahí tampoco como que se le pueden cerrar las puertas ni nada, pues, ¿sí? no, es que yo partí diciendo eso, que no le cerramos las puertas. Mira, voy a ponértelo de esta otra forma. Supón tú que llega a la iglesia una persona, ¿cómo se llama?, que en definitiva es mentiroso, siempre hemos visto que es mentiroso. Y él quiere cambiar. Y resulta que sigue yendo a la iglesia, y resulta que hay momentos que incluso lo vemos llorar, metido en la presencia del Señor, vemos que en definitiva es dadivoso incluso, está siempre metido en toda la actividad de la iglesia, pero sigue mintiendo siempre. Entonces sigue en pecado. Nosotros, obviamente, va a ser un obstáculo si el día de mañana cosa mal quiere avanzar a la iglesia, porque en definitiva nosotros sabemos que no es confiable. ¿Me damos a entender? Pero sin embargo, nosotros podemos echarlo. Pero en definitiva va a seguir estando cojo. Entonces, lo mismo pasa con alguien que en definitiva está en pecado en este caso, porque, digamos, un gay en este caso, porque también es una persona que quiere cambiar quizás, pero en definitiva no cambia y sigue estando ahí. No sé si me van a entender. Quizá el ejemplo es burdo, pero es más o menos para que tú puedas hacerte un paralelo de lo que yo estoy tratando de explicar. Digamos que hay pecados que quizá están ocultos y hay otros que son muy visibles, pero en definitiva hay pecados que son, que si bien es cierto, pecados, no hay pecado chico ni grande como siempre decimos, pero sin embargo hay pecados que Dios específicamente dice que Él aborrece. Es como cuando uno habla acerca de que alguien se suicida, el que se suicida no tiene lugar en el cielo, de plano. Y eso, bueno, da pie a otra cosa a las que quería decirle ahora antes de cortar, y era de que he visto lamentablemente varios pastores evangélicos en el último tiempo que se han suicidado. No sé si ustedes han visto las noticias, pero han habido varios casos de pastores tanto en Estados Unidos como en Brasil, Argentina. Aquí en Chile no recuerdo, pero han habido varios casos de pastores que se han suicidado. Entonces, explicaciones para eso quizás pueden haber muchas, pero igual es, incluso para mí me es complicado. ¿Por qué razón? Porque resulta que
yo pienso en que nosotros como ministros somos los que primero entendemos de que suicidarse significa estar destituido de la gloria de Dios inmediatamente. Entonces, pensar en qué lleva a un hombre de Dios a que en un momento se suicide. Y yo acabo de ver, por ejemplo, ahora el último, que vi que se suicidó un pastor de una tremenda iglesia en Estados Unidos, una mega iglesia, y se suicidó también. Entonces, lo que ocurre, digamos, detrás de todo eso, fíjense que primero tiene que haber ahí algún forado, digamos, más o menos, digamos, en su fe, en su base, pero también el ataque del diablo debe ser gigantesco, pero por otro lado también la soledad que tiene que haber estado viendo ese hombre debe ser espantosa. Porque para llegar a eso yo creo que el nivel de soledad que debe haber experimentado debe haber sido muy grande. Entonces, yo creo que es importante que nosotros tengamos mucho cuidado en esto, porque a veces también sucede de que los pastores se sienten demasiado solos, y eso mismo les lleva a que muchas veces ya no quieran seguir, o que también, como en estos casos, llegan a situaciones tan extremas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros dentro de la Iglesia de Cristo conocemos hermanos que también tienen pastores, y muchas veces nosotros vemos pastores que están muy mal. Y saben ustedes que en la iglesia, yo me decía el pastor Pedro, que el amigo nuestro que nosotros vamos a Lanco, nos comentaba que dentro de la iglesia de Cristo Tu Única Esperanza ya van alrededor, no me acuerdo si eran 10 o 13 iglesias, pero son 7 o 10 iglesias, algo así, no me acuerdo bien, que han tenido que cerrar, porque han tenido que devolver los templos, porque en definitiva la iglesia, que la gente que se congregaba con ellos, dejaban de dar porque no estaban haciendo las reuniones, y en definitiva perdieron los templos, porque en definitiva no tienen cómo pagarlo. Entonces, es complejo. ¿Se acuerdan que yo estos días también mandé un mensaje en la iglesia acerca de esto mismo, de que los ingresos habían bajado harto y que en definitiva estaba difícil? Mi esposa hoy día me estaba diciendo, ¿por qué no hablas con el caballero para que en definitiva a ver si nos puede bajar un poco el arriendo? Porque en definitiva ella está preocupada porque ve que los números no están dando. Entonces, a veces la soledad se traduce no solamente en el hecho que alguien te llame o te diga en definitiva, no, cuenta conmigo, sino que también tiene que ver con el hecho de que la iglesia no puede ser que esté solamente cuando hay cultos, digamos, presenciales, sino que entender que la iglesia es siempre, la iglesia es algo que siempre debemos tener a nosotros presentes. Entonces yo le he dicho a ustedes, esta pandemia, no sé, en 2 o 3 meses va a pasar y vamos a volver al templo. El tema es, ¿tendremos el templo cuando volvamos? Y eso va a depender de nosotros, y que realmente nosotros sigamos comprometidos. Miren, yo le he dicho, y de hecho estos mismos días me he dado cuenta, por ejemplo, que al menos que yo sepa, muy poca gente ha ofrendado. O sea, terminamos un culto y es muy poca gente la que ofrenda. Entonces, como es culto en línea, como que entonces no es necesario ofrendar. Pero el tema está en que nosotros pagamos hartas cosas con eso. De hecho, mire, un poco y yo usted le voy a decir esto, quizás me estoy desahogando con usted hoy día, esto es una terapia. Miren, quiero... Pastor, no, debería, lo que pasa es que yo los estudios a veces los comparto, entonces estas partes no deberíamos grabarlos porque yo los comparto y hay gente que a lo mejor no es de la iglesia. Esto no tiene nada malo, yo estoy hablando acerca de lo que es, por ejemplo, el tema de esto, ¿cómo se llama? De lo que es la soledad de repente. Ahora, miren, si bien yo lo paro, lo dejamos hasta aquí el estudio y le seguimos hablando sin grabarlo. Sí, pero entre nosotros. Que tengo la grabación.